Hola, en este video te voy a hablar sobre los requisitos para constituir una empresa en El Salvador. En primer lugar, debemos saber sobre los tipos de estructuras empresariales en El Salvador: sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, etc. En El Salvador existen diferentes tipos de estructuras empresariales que pueden ser utilizadas para constituir y operar una empresa. Algunos de los tipos de estructuras empresariales más comunes son la sociedad de responsabilidad limitada. Es una estructura empresarial en la que los socios tienen responsabilidad limitada, lo que significa que su responsabilidad está limitada al capital que han aportado a la sociedad. Se requiere al menos un socio para constituir una sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad se rige por un contrato de sociedad. Sociedad anónima. Es una estructura empresarial en la que el capital social de la empresa está dividido en acciones. Los accionistas tienen responsabilidad limitada y su responsabilidad está limitada al valor de las acciones que poseen. Se requiere al menos un accionista para constituir una sociedad anónima y la sociedad se rige por estatutos sociales. Sociedad en comandita simple. Es una estructura empresarial en la que existen dos tipos de socios: los socios comandatarios, que tienen responsabilidad limitada y aportan capital, y los socios comanditados, que tienen responsabilidad ilimitada y se encargan de la gestión de la sociedad. Se requiere al menos un socio comanditado y un socio comanditario para constituir una sociedad en comandita simple. Sociedad de comandita por acciones. Es una estructura empresarial que combina características de la sociedad en comandita simple y la sociedad anónima. Existen dos tipos de socios: los socios comanditados, que tienen la responsabilidad ilimitada y se encargan de la gestión de la sociedad, y los socios comanditarios, que tienen la responsabilidad ilimitada y su responsabilidad está limitada al valor de las acciones que poseen. Empresa individual de responsabilidad limitada. Es una estructura empresarial en la que una sola persona natural es el dueño de la empresa y tiene responsabilidad limitada, lo que significa que su responsabilidad está limitada al capital que ha aportado a la empresa. La empresa individual de responsabilidad limitada se rige por un acto de constitución. Estas son algunas de las estructuras empresariales más comunes en El Salvador. Cada una tiene sus características y requisitos específicos en términos de constitución, responsabilidad de los socios, capital mínimo, entre otros aspectos. Pasos para la constitución de una empresa. Los pasos para la constitución de una empresa en El Salvador pueden variar dependiendo del tipo de estructura empresarial que se elija. A continuación te presento los pasos generales para la constitución de una empresa. Número 1. Tenemos que definir el tipo de estructura empresarial. Debemos determinar el tipo de estructura empresarial que mejor se ajuste a las necesidades y objetivos de la empresa, como una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, empresa individual de responsabilidad limitada, etc. Número 2. Nombre de la empresa. Debes elegir un nombre para la empresa y verificar su disponibilidad en el Registro Mercantil de El Salvador. El nombre debe ser único y no debe infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros. Número 3. Elaborar los documentos de constitución. Preparar los documentos necesarios para la constitución de la empresa, que pueden incluir un contrato de sociedad o estatutos sociales en los que se establecen las reglas de funcionamiento de la empresa y los derechos y responsabilidades de los socios. Número 4. El capital social.
Determinar el capital social de la empresa y especificar cómo será aportado por los socios. Este paso es particularmente relevante en el caso de una sociedad anónima donde el capital está dividido en acciones. Número 5. Escritura pública. Una vez que se hayan preparado los documentos de constitución, es necesario acudir a un notario público para elevarlos a escritura pública. El notario certificará la validez y autenticidad de los documentos y los registrará en el registro mercantil. Número 6. Obtener el número de identificación tributaria. Solicitar el número de identificación tributaria ante la administración tributaria para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones fiscales. Número 7. Inscripción en el registro mercantil. Registrar la empresa y los documentos de constitución en el registro mercantil. Esto incluye proporcionar la escritura pública, el formulario de inscripción y los documentos adicionales requeridos. Número 8. Registrar en otras entidades. Registro en otras entidades. Dependiendo del tipo de empresa y de su actividad comercial, puede ser necesario realizar registros adicionales en otras entidades, como el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Defensoría del Consumidor, entre otros. Es importante tener en cuenta que estos son pasos generales y que pueden existir requisitos y trámites adicionales según la estructura empresarial y las actividades específicas de la empresa. Ahora hablemos un poco sobre los requisitos legales y documentación necesaria. Los requisitos legales y la documentación necesaria para la constitución de una empresa en El Salvador pueden variar según el tipo de estructura empresarial elegida. Sin embargo, a continuación te presento algunos requisitos y documentos comunes que generalmente se requieren. Número 1. La identificación personal. Se requiere la identificación personal de los socios o propietarios de la empresa como el documento único de identidad para los salvadoreños y el pasaporte para los extranjeros. Número 2. Nombre de la empresa. Se debe proporcionar el nombre de la empresa y verificar su disponibilidad en el registro mercantil. También es posible registrar una marca comercial si se desea proteger el nombre de la empresa. Número 3. Domicilio de la empresa. Se debe indicar la dirección física donde se establecerá la empresa. Puede ser una dirección comercial o una dirección residencial, pero es importante que sea una ubicación válida y accesible. Número 4. El capital social. En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, se debe determinar el capital social de la empresa y cómo será aportado por los socios. Esto puede implicar aportes monetarios, bienes o propiedades. Número 5. Contrato de sociedad o estatutos sociales. Se deben preparar los documentos de constitución como un contrato de sociedad o estatutos sociales. Esos documentos establecerán las reglas de funcionamiento de la empresa, los derechos y responsabilidades de los socios y otros aspectos relevantes. Número 6. La escritura pública. Los documentos de constitución deben ser elevados a escritura pública ante un notario público. El notario certificará la validez y autenticidad de los documentos. Número 7. La inscripción en el registro mercantil. Se debe presentar la escritura pública, el formulario de inscripción y otros documentos requeridos en el registro mercantil para el registro de la empresa. Estos documentos pueden incluir la identificación personal de los socios, el contrato de sociedad o estatutos sociales, comprobantes de pago de impuestos, entre otros. Número 8. La obtención
de número de identificación tributaria. Una vez registrada la empresa, se debe obtener el número de identificación tributaria ante la Administración Tributaria. Registro de la empresa en las constituciones correspondientes. Una vez constituida la empresa en El Salvador, es necesario realizar el registro en diversas instituciones correspondientes. Tenemos en el registro mercantil. Es necesario registrar las empresas y los documentos de constitución en el registro mercantil. El registro mercantil es el organismo encargado de llevar un registro de las empresas comerciales y sus actos jurídicos. Se debe presentar la escritura pública o documentos de constitución junto con el formulario de inscripción y los documentos adicionales requeridos. También tenemos la administración tributaria. Es necesario obtener el número de identificación tributaria ante la administración tributaria. El NIT es un número de identificación fiscal que se utiliza para cumplir con las obligaciones tributarias de la empresa, como la presentación de declaraciones y pago de impuestos. Y también tenemos el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Si la empresa emplea a trabajadores, es necesario registrar ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El registro permite cumplir con las obligaciones de seguridad social, como el pago de cotizaciones y la prestación de servicios de salud y seguridad laboral a los empleados. También en el Ministerio de Hacienda. Dependiendo de la actividad de la empresa, puede ser necesario realizar registros adicionales en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, si la empresa se dedica a la importación o exportación, es necesario obtener un registro de importador o exportador. Superintendencia del Sistema Financiero. Si la empresa realiza actividad financiera como la intermediación financiera o la emisión de valores, es posible que deba registrarse ante la Superintendencia del Sistema Financiero. La Superintendencia del Sistema Financiero supervisa y regula el sector financiero en El Salvador y emite las autorizaciones correspondientes. Registro Nacional de Comercio y Empresas. El Registro Nacional de Comercio y Empresas es un registro complementario al registro mercantil y contiene información detallada sobre las empresas y sus actos jurídicos. Aunque la inscripción en el Registro Nacional de Comercio y Empresas no es obligatoria, es recomendable realizarla para tener una mayor transparencia y cumplir con los requisitos de publicidad comercial. Es importante tener en cuenta que estos registros pueden variar dependiendo de la naturaleza de la empresa y las actividades comerciales que realiza. Además, pueden existir otras instituciones específicas relacionadas con la industria o el sector en el que se opera la empresa, que también pueden requerir registros adicionales. Espero te haya servido esta información. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video. Te invito a que te quedes al ver los próximos videos que están y muchas gracias por tu atención.